Mio fratello. Ajá, con mi fratello. Ah, perdón. Gracias por avisarme, Mari Carmen. No, no le había puesto a grabar, lo siento. Bien, ya estamos. Ajá. Qualcos'altro? Em, em, ho fatto Mhm. un po' di esercizio. Ok. Ho fatto un po' di esercizio fisico. Ok, va bene. Mhm. Yo, por ejemplo, yo describiría tipo cosa he fatto ieri, no siendo un poco más elaborada mi descrizione, no? Por ejemplo, yo diría, ieri mi sono svegliato alle 7 del mattino, ho fatto colazione, mm, mi sono fatto la doccia e poi ho iniziato a lavorare. E ahí sta la parte della mañana. Mhm. Verso le 2 del pomeriggio ho pranzato, poi ho letto un po', mi sono allenato, sono uscito a prendere il caffè con un amico e poi sono tornato a casa verso le 6. Alle 7 ho ricominciato a lavorare e ho finito alle 9 di sera. Ho cenato ho cenato e ho guardato la TV e mi sono addormentato verso mezzanotte. Ecco qua. Algo así, me espero que intenten producir ustedes para, ¿no? con esta pregunta, ¿no? O sea, un poco contar todo lo que hicieron ayer, a qué hora se despertaron, qué hicieron, a qué hora comieron, a qué hora, no sé, si hicieron, salieron de casa, si no, lo demás, ¿no? O sea, un poco para poner en práctica la forma, ¿no? De conjugación de los participios pasados, de que algunos de ellos van a requerir el verbo essere, el auxiliar essere, como por ejemplo, aquí, mi sono svegliato. Svegliare, svegliarsi es justamente un verbo reflexivo, de los que habíamos visto, el verbo pronominal, y va a requerir, ¿no? El auxiliar essere. Mi sono svegliato, ho fatto colazione, no, ho fatto es justamente el participio pasado de fare más el verbo, el auxiliar avere. Mi sono fatto la doccia, ¿no? Me duché, quiere decir, ¿no? También en este caso, en esta construcción, sobre todo en esta construcción que no la habíamos encontrado antes, al parecer, se admite el uso del verbo essere como auxiliar, ¿no? Mi sono fatto la doccia es muy coloquial, ¿no? Y significa me duché, ¿no? Me duché. Si yo quiero no utilizar esta construcción, puedo decir tranquillamente ho fatto la doccia y ya está. E poi ho iniziato a lavorare, ¿no? Iniziare es el verbo comenzar, entonces vamos a requerir el auxiliar avere también. Verso le 2 del pomeriggio ho pranzato. Pranzare va a llamar también a avere. Leggere también avere, ho letto. Allenarsi va a llamar al verbo essere como auxiliar, entonces decimos mi sono allenato. Uscire, salir, ¿no? Se sobreentiende de casa, va a requerir el auxiliar essere. Sono uscito a prendere il caffè con un amico, ¿no? Salí a tomar un café con un amigo y después, e poi, sono tornato a casa, regresé. Esta es una construcción que en español utilizamos con el verbo ya de por sí solo, ¿no? Regresé a casa. ¿No? En italiano decimos sono tornato. Auxiliar essere. Alle 7 ho ricominciato. A las 7 de nuevo, ¿no? Recomencé a trabajar, no sé, En español sonaría un poco extraño decir recomencé, ¿no? Sería un poco
sería un poco más correcto, reanudé el trabajo, ¿no? O volví a trabajar. Pero en italiano existe este verbo ricominciare, para decir, ¿no? Hacer una segunda vez en un cierto periodo de tiempo una cierta acción. Entonces, requiere el verbo auxiliar avere. Finire, ho finito aquí, finire va a requerir también el auxiliar avere. Entonces yo digo ho finito, si sobreentiende, ¿no? Di lavorare, e ho finito alle 9 di sera, a las 9 della noche. Ho cenato e ho guardato la TV e mi sono addormentato verso mezzanotte. ¿Mm? Mi sono addormentato, no, por lo mismo que habíamos visto acá con lo que dijo Víctor. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, Sí, yo les he querido dar algo más amplio, ¿no? Para que no se quede solamente en lo de en las descripciones que hay hecho ustedes, sino mostrarles justamente digamos, algo de lo que yo me esperaría, ¿no? En A2, que me respondieran cuando hacemos esta pregunta. No les voy a dar ningún adelanto, pero puede que se tenga en cuenta una pregunta de este tipo para el examen de pase de nivel posteriormente. Entonces, si ya aprenden o ven, por ejemplo, esta estructura que les he dado, ¿no? Para describir un poco lo que hicieron ayer, ¿no? Y la intentan acoplar a su propia descripción, ¿no? Ya van a tener, digamos, seguramente algo ya listo casi, ¿no? Seguramente una probable pregunta de la parte oral del examen. Entonces, recuerden que, espero que no lo hayan olvidado, ¿no? El examen de A1 tuvimos esta parte oral en la que yo les preguntaba cosas, pues el examen A2 va a tener también algo así. Va a ser un poco más amplio, ¿no? Pero, o sea, va a durar un poco más, de hecho, pero sí van a haber cosas, ¿no? Como este tipo de preguntas, ¿no? Si no es qué cosa hai fatto ieri, de repente va a ser algo como qué cosa hai mangiato ieri, o no sé, cosas así, ¿no? Que tienen que, para hacerlos utilizar el pasado próximo. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. de acuerdo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? No, profe, nada más que Por ahora entonces, no. Ajá. cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿qué cosa hay fatto ieri? Es desde el inicio del día, no una sola parte. Dependiendo, ¿no? Obviamente ahora yo les he dicho esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque estamos, para ponerlo en práctica, ¿no? El pasado próximo. Pero, por ejemplo, no sé, entre amigos, no sé, si alguien te pregunta, ¿qué cosa hay fatto ieri? Usualmente no le dirías, por ejemplo, me desperté a las 7, ¿no? Por ejemplo, lo más importante, ¿no? Si, por ejemplo, ayer, no sé, te viste con alguien, no saliste así con un amigo, dirías, no, ieri non ho fatto molto, sono uscito, non lo so, sono uscito con Gustavo, per esempio, no? Abbiamo fatto una passeggiata, poi sono tornata a casa. Ok. ¿No? Digamos la parte más relevante, ¿no? Porque obviamente si dices que comiste, pues todo el mundo come, ¿no? Si dices que duermes, pues todo el mundo duerme, ¿no? Entonces, esto solamente es cuestión de descripción así para nosotros que estamos aprendiendo. Pero obviamente en un contexto más vivo, ¿no? Del idioma, ¿no? Entre amigos que hablan en idioma italiano, pues no dirías todo esto, no solamente la parte más esencial. Ok, profe, ¿Sí gracias. se entiende? ¿Sí me dejó entender lo Sí, que dije? o sea, me entró esa duda porque como nos comentas para el examen, para irnos Ajá. preparando. Ujú. Sí, no, yo se Ya me los quedó. comento justamente porque como en el examen queremos que ustedes hablen, ¿no? Que nos den a ver, a notar que realmente aprendieron las estructuras y todo. Entonces, si nos dicen una frase, pues no nos dicen mucho, ¿no? Entonces, por eso les digo yo, toda esta estructura grande, ¿no? Que ahí sí permitiría justamente, ¿no? A nosotros darnos cuenta si ya asimilaron y dominan la forma del pasado próximo o si todavía hay una que otra cosa que mejorar. Por eso es que es tan grande la descripción. Ok. ¿Vale? Sí, ya. Sí, gracias. Prego. Otro libro, por ejemplo, que no es italiano y que yo se les recomendaría y que tiene, y está lleno de frases al pasado próximo,
Es este libro de Albert Camus, un autor francés, que se llama Lo Straniero. Se los voy a poner por acá. No sé si ya se los habré comentado alguna vez, no me parece, pero bueno, Lo Straniero. Búsquenlo, además de que esta obra es ganador de Premio Nobel de Literatura, también es muy interesante, además, y habla sobre la existencia en sí, ¿no? Trata sobre un señor, ¿no? Que pues al parecer, ¿no? Todo, entre comillas, así, todo le resbala, ¿no? O sea, imagínense que la obra empieza con la muerte de su mamá, y pues él ni siquiera llora, no sufre por eso y todo es muy metódico, ¿no? O sea, lo único que llega a pensar en ese momento, que es literal el primer párrafo de la obra, por eso se los digo, dice, ay, ahora o sea, solo tengo que pensar en pedir permiso y ojalá el jefe me dé permiso para ir a enterrar. No, eso, o sea, imagínense, o sea, es un poco así, hablas de una forma un poco fría, ¿no? Digamos, pero es toda una psicología detrás del personaje. Búsquenla y está llena de passato próximo. Si lo encuentran en italiano, en PDF, compártanmela, o yo la voy a buscar en PDF, porque creo tenerla en PDF en italiano. Se las voy a compartir y creo yo ya a estas alturas estarían ya bastantes para una lectura de una obra de este tipo, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Se aplica mucho, mucho passato próximo en esta obra. Ok. Ok. ¿Es el extranjero? Sería la traducción, Ajá, ¿no? el extranjero, sí, así es. Lo extranjero. Déjenme ver si ya lo encuentro ahora mismo. Ah, ya lo encontré, jiji. Ya está. Ya se los puedo compartir. No, Perfecto. solo para... Ajá. Aquí, por ejemplo, miren, es desde que inicia, ¿no? Está aquí, por ejemplo, veamos, ¿no? Oggi la mamma è morta. Entonces ya tenemos el primer passato próximo de la obra, ¿no? Oggi la mamma è morta. El verbo morire va a requerir justamente el auxiliar essere, ¿no? Entonces, oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so, ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. ¿No? Ho ricevuto, otro passato próximo. ¿Ok? ¿No? El verbo ricevere. Entonces, aquí dice, ¿no? Hoy mamá murió, o capaz ayer, no recuerdo, no sé. Recibí un telegrama de la hospicio, es digamos la casa, ¿no? Donde se ponen a los ancianos a veces. ¿Cómo se llama en español? Una Ah, casa de recurso. una casa de reposo. Ujú. Entonces, en este telegrama le dicen, madre deceduta, funerali domani, distinti saluti, de lo más frío posible, ¿no? ¿No? Como su madre murió, el funeral es mañana, cordiales saludos. ¿Ok? Ok. Ujú. Entonces, se los recomiendo mucho la lectura para que lo tengan en cuenta. Sí, profe. Ujú. ¿Me lo Bien. compartes Ah, ahí? Sí, Sí, profe, ¿verdad? gracias. se los voy a compartir, los voy a descargar y se los voy a compartir. Ok. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, em, bien, hoy me tengo que ir solo unos 2 minutos antes, pero les voy a compartir este archivo en PDF. Y mañana sí hacemos todo completo hasta las 11, sino que realmente tengo que terminar de hacer algo antes de mi clase siguiente, así que si no les molesta, terminaría la clase por aquí, por hoy. ¿Ok? Ok, profe, sin problema. Muchas gracias por su comprensión y nos Va estamos bene. viendo mañana. Claro. Gracias. Muchas Ciao, gracias a ci ustedes. Ciao, vediamo. ci vediamo domani. A domani. A domani. Ciao, ciao. Chao.